Bienvenidos al Centro de Adoración. Cristo es la respuesta. Ven a celebrar con nosotros al Señor Jesucristo. Daremos gloria y honra al Padre, al Hijo y al poderoso Espíritu Santo. Los miércoles a las 7 de la noche y domingos 11 de la mañana. En la iglesia Centro de Adoración, Cristo es la respuesta. Bajo la unción del Espíritu Santo. Estamos ubicados en calle Hidalgo número 52, Colonia La Curva, Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Vamos a darle la bienvenida a los siervos de Dios. Nuestros pastores, Abner Martínez y Anita Sánchez. Desde el Centro de Adoración Cristo de la Respuesta, les saludamos con mucho gusto, y para todos los que están aquí también, que Dios les bendiga, están en el lugar correcto, amén. Muy bien, ahí donde están, los que están de pie, los que están sentados, vamos a tener una palabra de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija, que nos ministre, que nos bendiga, y que a su vez también podamos ser prácticos en esta palabra, ¿correcto? Oramos. Bendito Dios, en esta hora agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Dios mío, si tú no nos hablas al corazón y a la vida, si tú no haces los cambios en nosotros, Señor, es por demás todo lo que yo diga. Ayúdanos para que podamos, Dios mío, tomar esa decisión de cambiar de vida, de acercarnos a ti. Toma control de nuestro ser, Espíritu Santo. Bendice a nuestra juventud y a nuestra niñez. Bendice a todos los que somos hijos, Señor. Pon tu mano bendita. Sabemos que estamos, Señor, enfrentando una serie de problemas, dificultades que han llevado a los desajustes a nuestra juventud, pero estamos a tiempo todavía, porque contigo las cosas son diferentes. Tú, Señor Dios mío, haces nuevas todas las cosas y haces volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Por eso te pongo en tus manos, Señor, a toda la gente que está aquí, aún los que no están aquí, que tu presencia bendita se haga real en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Y estamos viendo una serie importante que se llama, como título general, La familia, diseño de Dios. El pasado miércoles iniciamos viendo el rol de los hijos. Y vamos a leer nuevamente en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 13. ¿Podemos leer juntos todos los que estamos aquí? A ver, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos entendiendo el rol de los hijos. Qué importante es que los hijos abran su mente tantito. ¿Por qué? Porque a esta etapa los hijos se sienten víctimas de todo. Sobre todo cuando se es adolescente, se ha perdido la identidad de repente y empieza una serie de desajustes y reclamos. Y les voy a decir desajustes desde qué tipo, de qué tipo más bien. Desajustes emocionales, donde el hijo se siente que no le quieren, donde siente que más afecto hacia sus amigos, porque siente que es con quienes se identifica bien y quienes sí lo entienden. Dicen, por eso me voy con los que me entienden, con los que sí me quieren, porque en casa nadie me quiere, y eso no es cierto. Es cuestión del desajuste. Y en esta etapa de adolescencia vienen los desajustes sexuales inclusive, por falta de identidad. Entonces son una serie de cosas bien importantes. Para poder avanzar vamos a dar nuestra declaración que acostumbramos en estas enseñanzas. Y decimos, nos multiplicaremos, porque la presencia de Dios nos irá acompañando en todo momento. Las personas serán atraídas por la manifestación del Espíritu Santo, por lo que a Él le daremos toda la gloria. Nuestro crecimiento lo dará Dios y nosotros nos organizaremos para sembrar, regar y cosechar. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gracias a Dios. Amén. Desde que nacen los hijos, juegan un papel muy importante en el entorno familiar. Los hijos nos alegran el corazón. Los hijos nos hacen rejuvenecer.
A los que son abuelos, los nietos los hacen vivir un segundo aire, ¿no? Como que dicen, bueno, siento que este es mío, y le dan lo que no le dieron a los hijos, pero ese es otro tema. Sin embargo, juegan un papel muy importante los hijos en el entorno familiar, porque unen a la familia, porque hacen que ahora nos ocupemos más en ellos, y también para que nos esforcemos a fin de darle una calidad de vida a los hijos. Pero somos a veces tan desajustados que por quererle dar una buena calidad de vida, nos afanamos en el trabajo y ya no hay calidad de vida porque el trabajo nos roba la atención, porque estamos ganando dinero para darle a los hijos, para darle buena escuela. Y hay desajustes que tenemos que ubicarnos para modo de poder realmente tener calidad de vida familiar. Debemos de tener todos, incluyendo a los hijos, un proyecto de vida. Un proyecto de vida como familia y un proyecto de vida en lo espiritual, en el servicio a Dios, que es lo que menos hace la iglesia. La gente de la iglesia hace todo o de todo menos hacer un proyecto de vida espiritual para la familia, y por eso también ha llegado a cierta edad, a cierta etapa de la vida, los jóvenes, los adolescentes se nos desajustan, y cuando son jóvenes no quieren nada con las cosas de Dios. Por eso es importante pues que vayamos abriendo nuestro corazón, nuestra mente, y ver que nuestros hijos nuestros hijos nos necesitan. Después de haber tantas cuestiones que hemos analizado, ahora vamos a enfrentarnos a algo importante, interesante, que hay que analizar y hay que descifrar. Es como correr el velo, es como sacar a aquello que está estorbando la visibilidad para que podamos ver. Hay por lo menos 3, 4 tipos de jóvenes. Vamos a hablar de la generación S, del Superman, de la generación sándwich, los que quedaron en medio, aplastaditos, de la generación X y finalmente de la generación NET, que es la de hoy. Empecemos pues hablando de la generación S. Esta generación fue una generación, tristemente fue una generación, ya pasó, de hijos que eran respetuosos, correctos, temerosos, que tenían buenos sentimientos hacia los padres y hacia su familia. En esta generación nos hablábamos los hijos con palabras cariñosas. Si había un Carlos en la familia, le decían Calín, entre hermanos. Si había un Antonio en la familia, todos los hermanos le decían Toño. Si había una Margarita, le decían Mago o Maguito. Hoy, bueno, vean la diferencia. Esto tenía que ver con esquemas fundados en los valores morales, éticos y una fe incuestionable. Esa era la generación S, de la que suelo hablar de vez en cuando, donde nuestros ancestros y ancianos que ya no viven hoy no sabían leer ni escribir, pero eran gente muy respetuosa, gente que no tenían mucho conocimiento intelectual, eran empíricos, actuaban por la experiencia que les daba la vida. Pero esos señores se detenían en su caminar, se quitaban el sombrero para saludar a una persona grande. Esas personas se detenían y saludaban aún a los niños. En esa generación, papá era respetado y hasta venerado. El gran padre o abuelo o abuela, ni se diga. Había que llegar con reverencia y besarle la mano y esperar que pusieran su mano y decir, Dios te bendiga. Esa era la generación S. Pero como digo aquí en este inicio y en este título, estaba fundada en los valores morales, valores éticos, y tenían una fe incuestionable. Se les enseñaba a tener temor de Dios, que había un Dios todopoderoso y que a Él había que respetar y honrar.
esta generación fue una generación que le daba mucho valor a la familia. Era muy raro oír de divorcios. Papá y mamá estaban en casa. Los hijos llegaban a casa. Todos sabían su papel y su rol y su trabajo que les correspondía en casa. Fuera hombre o mujer, les tocaba de acuerdo a las ocupaciones de la casa. Y no eran casas lujosas, eran casas sencillas, pero casas que se mantenían porque la familia las mantenía. Esta familia unida lograban muchas cosas. Y sobre todo la calidez, el afecto, el amor entre ellos. ¿Ok? Entre ellos había esa calidez, ese amor. Otra cosa, le daban un valor importante a la escuela. No habían tantos libros, solamente 5 libros cabían en un morralito. Un cuaderno, un lápiz y un lapicero. Pero llegaban a la escuela con un gran respeto para los maestros, un gran respeto para las maestras. El maestro tenía autoridad aún de corregir con vara o con la mano de alguna manera a los alumnos. El alumno tenía la obligación de callar y respetar, de obedecer en la escuela. De tal manera que el maestro se volvió una autoridad en la sociedad. La maestra se volvió una autoridad en la sociedad. Esta es la generación S, que ya pasó a la historia. Y que para muchos que me oyen hablar, porque mi infancia fue de esa generación. Pastor. Pero era una vida diferente, totalmente de respeto, de cuidado. No había tantos medios de transporte. Y cuando alguien iba a una comunidad, tenía que quedarse en una casa. Y había tanto respeto que no se despertaba aún en gente grande la malicia, la codicia. Aún se podían quedar a dormir en casa de familia esos extraños, y había respeto. Esa es la generación de la que venimos, donde papá y mamá se despertaban muy temprano, les amanecía muy temprano, y desde esa hora a trabajar. La señora muy metida en las labores hogareñas. El varón era casi imposible que se fuera al trabajo sin haber desayunado, aunque le fuera a las 5 de la mañana. Y llevaba, no un lonche con loncheras de ahora, pero sí llevaba para nuestra cultura el pozol, el agua y algo más que se le pudiera preparar para que su trabajo de campo lo desarrollara. Eso fue para nuestro medio tabasqueño, nuestra sociedad tabasqueña. Pero en otras culturas, porque México es una diversidad de culturas, se hacía lo mismo, pero con diferentes alimentos y diferentes horarios, pero se hacía. Esa era la generación, Entonces, ¿qué más sucedía? Había una integración dentro de la iglesia. Y si hemos de hablar de lo que yo sé de las iglesias evangélicas, no eran iglesias grandes. La iglesia de más congregación podría ser los que hoy están a mi mano derecha. Pero todos se conocían, todos se cuidaban, todos se respetaban y todos se apoyaban. Y los hijos se integraban a esa comunidad de hermandad y había ese respeto, ese cariño y ese cuidado. De tal manera que cuando alguien en la escuela, algún muchachito, hablaba o criticaba mal, criticaba a la iglesia, gente de la iglesia, aquel niño, hijo de cristianos, se oponía y se veía en su aspecto y su semblante que estaba incómodo.
Esa era la generación S, aún en la iglesia dándole lugar. Sabía que tanto la iglesia, la escuela y la familia merecían respeto. Y todo esto era importantísimo, jugaba un papel para la formación del individuo, y así que lo era. Esa fue nuestra generación S, a la cual se le dijo adiós desde hace mucho tiempo. En esa generación S, los padres se casaban bajo códigos de compromisos éticos y morales. Y en ese tiempo se nos casaba con la epístola de Melchor Ocampo. El juez que se sabía de memoria esa epístola, en el momento de celebrar la boda, independientemente si había gente o no, con solo tener al matrimonio enfrente de él comenzaba a dar el legado de la epístola de Melchor Ocampo. Y no les voy a decir mucho, solamente habla esa epístola de la responsabilidad de la mujer en la casa, de la responsabilidad del varón para mantener a la mujer, de la responsabilidad de los hijos en casa. ¿Quieren saberla? Gracias a Dios todavía existe en internet. Van a encontrar que va a decir ahí con letras grandes: epístola de Melchor Ocampo, derogada en 1992, porque hablaba que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero esa es la generación S, y aún los códigos de ética y de moral se establecían y se respetaban desde las autoridades civiles y gubernamentales. Esta generación de repente se ve opacada por los cambios que vinieron dentro del modernismo. Pero antes, quiero decirles que en esta generación se aprendió a agradar a la gente, caían bien por el respeto, por la forma en que se conducían. De ahí en esta generación se decía: respétame porque soy tu mayor. Y decían todo el mundo: respétalo porque es el mayor. Y no tenía nada que ver con la estatura ni con la edad. Por el solo hecho de ser el hermano o la hermana mayor, había continuamente una persuasión hacia los demás que había que respetarlo. Y esto se extrapolaba a las escuelas, a la calle y al resto de la sociedad. Había que respetar a las personas por ser mayores. Entonces, esta es la generación S, que sigo diciendo tristemente, se le ha dicho adiós. Algo que sí tenían ellos, no querían correr riesgos. Por eso, para evitarse problemas, mejor no mandaban a los hijos a la escuela porque allá se pervertían. Las hijas no podían salir a trabajar fuera a una ciudad porque se iban a echar a perder. ¿No les gustaba correr riesgo a esta generación? Como que tenían cierto temor. Hubieron cosas muy buenas y tuvieron cosas malas también que rezagó y frenó. Pero bueno, esa fue la generación que ya pasó. Y a esa le siguió la generación sándwich, los que quedan en medio, los que de repente están en una transición, que van a pasar de una línea a otra, de un estado a otro, y quedan como aplastados sin saber qué hacer. En este tiempo se dio mucho el ateísmo. Surgió la rebelión desde la época de los hippies hasta la década de los 70, y todavía duró el rezago. Hubieron ciertas colas de rezago en la década de los 80. Y en esta generación sándwich se continuó metiendo el sistema educativo tradicional con valores arraigados en la sociedad.
estos no tuvieron tiempo de disfrutar mucho, porque fue tan acelerada la transición que les tocó vivir un mundo de rápida evolución, donde los valores fueron cambiando radicalmente. Fue muy rápido todo. Esa transición se dio muy rápido y los valores cambian. Es cuando dicen, la epístola de Melchor Ocampo queda derogada. Es cuando dicen, los maestros no pueden ya levantarle la mano a los alumnos. Es cuando dicen, los padres que no se entiendan deben divorciarse. Es cuando dicen, no hay problema si tienes 2 o 3 mujeres. Es tu problema. Pero se empiezan a perder esos valores y ese temor, principalmente hacia Dios, el respeto a la sociedad y el respeto a la familia. En esa generación sándwich hay un grupo de gente inquieta que quiere salir a ver qué había en el mundo exterior. Y empiezan a poner su mejor esfuerzo, que no tiene nada de malo aquí, por participar en el mundo moderno, en el comercio, en la economía, y enterarse de lo que pasaba, y eso es lo que daña. Cuando se enteran de la libertad y el libertinaje que ya predominaba en otros países, es cuando se empieza a copiar aquello y traerlo a nuestra sociedad. Se empiezan a traer cosas como creencias, como corrientes, como ideas, en fin, que empiezan a afectar a nuestra sociedad. Repito, la libertad y el libertinaje básicamente es lo que se promueve en esta generación sándwich. Ser o no ser, dejando de lado lo que piensa el individuo, eso pasa a primer plano. Y lo que decía, ¿no?, el dicho común, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde vaya el grupo? Lo que piense la mayoría, lo que diga la mayoría, lo que actúe, y empezamos con un problema y se empieza ya a ventilar los aires de la falta de identidad en la juventud principalmente. Ahí es donde se empiezan a tener fijaciones hacia ciertos prototipos, que ya no era tristemente papá y mamá. Todavía Gillo cantaba, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Porque había un tiempo en que, desgraciadamente, en esa transición se pierde ya, donde el hijo trataba de imitar a papá. Papá le compraba sus botitas de hule porque él tenía botas de hule para salir al campo. Si el hombre montaba a caballo, papá le compraba su sillita de montar a caballo. Mamá le compraba sus sandalias, aunque sea de plástico, para que se pareciera a ella. Pero esto se va perdiendo. Y entonces se empieza a descuidar el núcleo familiar, y ya entonces a este tiempo empiezan los primeros juegos de maquinitas. Se empieza a desarrollar la electrónica y los hijos iban a hacer compras y se quedaban jugando a las maquinitas. Todavía el que estaba modernizado tomaba el pato de Mario Bros y le disparaba con un rifle y se sentía un héroe matando al pato porque el perro corría y lo levantaba exhibiéndolo. Y si fallaba, el perro salía y se burlaba. La generación sándwich nos llevó a dar el paso para ser la siguiente generación que no iba a tener identidad. Vean qué triste toda esta situación. Pero saben, en la Biblia Dios nos habla de todo esto. Hablando del respeto antiguo, no debe de pasar a la historia, porque tienes que aprender a respetar a tu semejante.
porque es hechura de Dios, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Desde ahí, y si se trata de un anciano, cuidado, mucho respeto. La Biblia dice, Levíticos 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Hoy en día han matado a los ancianos. Hace algunos años, cuando yo vivía aquí enfrente, tuve que llamar fuertemente la atención a unos niños que hoy han crecido y no están nada bien, están perdidos, metidos en tantas cosas. Pero que a su anciano abuelo, que lo tenían bañando solito, lo abandonaron. Él se tiraba agua como podía, las puertas del baño abiertas, y ellos haciéndole maldades con un palo. Y yo salí muy indignado y les pegué un grito, que si no se quitan me cruzo la barda, y no sé en qué lío me hubiera yo metido, porque me indignó, me dio coraje la actitud. Y qué bueno que salieron huyendo. Pero eso se vino dando de allá para acá, de tal manera que no hay respeto hacia los ancianos. No cuentan, no cuenta su opinión. Y no estoy hablando en la calle, en la sociedad, desde la casa. Oí a hijas e hijos maldecir a sus padres ante la necesidad, porque un padre a esa edad de anciano se hacía del baño o hacía cosas incorrectas, y la hija intolerante no se acuerda que un día ella se hizo así. Ella ensució camas y todo lo que a su paso encontrara, solamente que papá y mamá tenían tanto cariño que ahora eran incapaces de decirles cosas, menos de golpearlas, porque era cuestión natural eso. Pero yo he oído a hijos maldecir a sus ancianos padres porque no los toleran, porque no los quieren, porque es malo. Pero la palabra de Dios está puesta, Levíticos 19:32. Pero algo remarca ahí: y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Tú no puedes decir que tienes temor de Dios. Temor es respeto. Temor en la Biblia es respeto. Temor en la Biblia es honra. Tú no puedes decir que honras al que no ves si no honras al que ves. Tú no puedes decir que respetas al que no ves si no respetas al que ves. Entonces es más que un requerimiento, un mandamiento. Y los mandamientos no se cuestionan. Los mandamientos no están para negociar y ni para interpretarlos a nuestra manera. No están para aplicarlos cuando querramos. Los mandamientos hay que obedecerlos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Para que vean que aunque han habido cambios en la sociedad, muchas costumbres han cambiado, muchos modales han cambiado, pero la ley de Dios no cambia. Y el pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia, de tal manera que tu hijo que me estás oyendo, tu hija que me estás oyendo, tienes que grabarte esto en tu corazón. Y del corazón de Dios han sido dictadas estas leyes para que tu corazón la reciba y en tu corazón la vivas. ¿Está bien? Y vamos a la generación que sigue, y es la generación X. La X significa identidad desconocida. X. Identidad desconocida. No tienes identidad. Los medios empezaron a ser portadores de sustitutos. Y se empezó a dar una serie de programas en las cadenas nacionales e internacionales, con el propósito de tener un rating o tener mucho público, sin importar que los valores se venían denigrando y venían decayendo continuamente.
Solamente importaba la publicidad y el dinero. Y la televisión en medios abiertos y en horarios estelares se volvió tan cara gracias a la aceptación de todas las personas, de ustedes y de mí. ¿Por qué? Porque se llevaron a niveles de estrellas a los actores perversos. Quiero decirles que cuando empieza la generación X, hay como un despertar del satanismo. Y esos grandes directores de cine y de telenovelas, y aún los que participan y participaban, eran adoradores del diablo, de toda clase de demonios, pactado con sangre y pactando a la gente que los veía. Los artistas empezaron a meter en sus repertorios musicales los mensajes subliminales y en su mayoría de satanismo. Pactos. Yo escuché el análisis de tantas canciones que tenían implícito mensajes diabólicos donde pactaban a los que escuchaban esas canciones. Entonces, vinieron los sustitutos en todos los aspectos. Se empezó a buscar como prototipos gente digna de imitar a los artistas y actores. Estamos hablando de la generación X, generación sin identidad. Y se continuó perdiendo la identidad. ¿Cuáles fueron sus actitudes? Actitudes vanas. Reflexiones filosóficas extraídas de la televisión. La televisión era su libro de enseñanza. La televisora y los que actuaban en ellas eran y aún siguen siendo sus maestros. Palabras que se dicen, frases que se usan, actitudes que se adoptan, decisiones que se toman, fueron tomadas por otros allá. Esa es la generación X, que perdió su identidad y otro tiene que venir de alguna manera a hacer su efecto dentro de la vida de la persona para que esta persona haga exactamente lo que aquel está haciendo, lo que aquella está haciendo. Aquí se dio al por mayor el uso de las drogas, la moda y la práctica de libertinaje, ya abiertamente en esta generación X. La moda, decía el doctor Batista, antes las modelos, y nos puso ejemplo, eran mujeres de complexión normal, con un cuerpo atractivo, pero cuando alguien, un japonés, saca el estereotipo de la Barbie, todas las modelos empezaron a bajar de peso, porque si no eran flacas, no podían ser modelos. De tal manera que ustedes saben de cuántas murieron por la famosa, ¿cómo se llama? Anorexia. Y murieron. Y aún todavía no ha pasado de moda, donde el desfile de las modelos tiene que ser mujeres súper delgadas. ¿Gracias a quién? A que alguien sacó el prototipo de la Barbie y todas querían ser una Barbie. De tal manera que la mujer de cierta complexión se sentía gorda, se sentía fea, se sentía que no encajaba en una sociedad y en una generación. Desde ahí se dan muchos problemas. El uso de las drogas. Muchos hoy son drogadictos, no porque hubieran tenido necesidad de drogas, sino porque no querían quedarse fuera del círculo vicioso. Tenían que ser parte de ese círculo para sentir que ellos contaban dentro de un grupo. Por eso se volvieron viciosos, drogadictos. Solamente para formar parte de un grupo. No tenían ninguna necesidad, sencillamente para estar ahí. Otros se volvieron alcohólicos porque ellos necesitaban
estar a la par, correr a la par, hablar el mismo lenguaje y actuar de la misma manera que el grupo social del cual ellos querían formar parte. Esa es la generación X. De aquí vienen las corrientes ideológicas, de tal manera que luego surgen los darketos, surgen los emos y otros más que ustedes conocen. Una generación sin identidad. Una generación que corre ciegos, sordos e insensibles, a donde otros se apoderan de sus emociones y los llevan para donde quieren. En esta generación X empiezan a decir, da lo mismo ser hombre que ser mujer. Y empieza a proliferar la maldición de la homosexualidad y lesbianismo. Empieza a haber esa apertura, porque como los países modernos y del mundo antiguo lo practican, ¿qué más da si también en México se practica? Pero vaya cuántos problemas han traído, o se ha traído. Por todo y lo demás que digamos, todo esto está contra la palabra de Dios y por eso el ser humano ha acarreado tantos problemas y tantos males. Por eso nuestra sociedad mexicana tiene tantos problemas. Nuestra sociedad tabasqueña, nuestras comunidades, rancherías, que se ven sumidas en la miseria, pero ¿cuánto han abrazado el pecado? Precisamente por falta de identidad en la vida de las personas. Ahora, esto suena bonito, señalarlo y juzgarlo desde ahí, pero nosotros hemos tenido mucho que ver, porque nos llevamos una vida ligera, una vida light, que por cierto eso ya es propio de la generación que sigue y que ya se está viviendo en la generación actual, pero solamente lo menciono, porque a nosotros nos ha gustado lo fácil también, y no hemos sabido apreciar ni valorar lo que desde aquí he dicho muchas veces y lo que desde las escuelas he dicho y desde la televisión he dicho, que necesitamos meternos y trabajar con nuestra niñez y nuestra juventud. Porque eso es lo que estamos teniendo hoy en día. Este tipo de problemas se está cosechando gracias a esta generación X. A esta generación X le costaba pensar, decidir y hacer. Lo que digo, otros eran dueños de sus emociones, eran dueños de sus sentimientos, no tiene capacidad de pensar, no tiene capacidad de decidir, no tiene capacidad de hacer, no tiene capacidad de inventar, de ser creativo. Se agotó, el cerebro se ha secado. No hay vida en las neuronas gracias a la generación X. Y dicen los jóvenes, es que eso es lo de moda, es lo que a mí me gusta, te gusta, pero eso te está creando un gran problema. En esta generación X se empieza a escuchar tanta música que aturde los oídos, que adormece el cerebro y que te pone como un zombie, actuar automáticamente como un autómata nada más. Porque la música ministra. ¿Quieres que alguien haga algo? Díselo a través de la música. ¿Cómo aprenden los hijos? Les cuesta aprender las tablas de multiplicar, pero díselos cantando. No pueden aprenderse el nombre de los planetas que giran alrededor del sol, pero dígaselo Parchís cantando y se lo aprendieron. Y así, porque la música no va nada más al oído, llega al alma, afecta los sentimientos y toma las emociones. Por eso nuestra generación X, digo desgraciadamente nuestra porque es parte de lo de hoy, no tienen cerebro para pensar, decidir y actuar, así que se lo diga toda la música. Y lo que el cantante diga, aunque termine en un suicidio aquel cantante, pero sigue siendo su estereotipo, su prototipo, más bien. Sigue siendo su ídolo, aunque haya terminado de la peor forma o en la cárcel, sigue siendo para él o para ella algo digno de imitar, siendo que te estás perdiendo toda tu vida cuando hay muchas cosas que hacer y tú
solamente dejando que otros dominen tus sentimientos, gobiernen tu vida. Y mucho cuidado, porque también hay gente que ha levantado un liderazgo de maldad y tiene la influencia directa sobre nuestros jóvenes y nuestros niños. Y se vuelven tan líderes que ya no hacen caso a papá y a mamá, hacen caso a lo que esa persona desviada les está diciendo. Y forman su círculo y su grupo, solamente para pervertirse y para perderse. Aquí tengo como principio esto: aprende a descubrir y amar a tu familia. Joven, señorita, niño y niña, óigame bien, acércate a tu Padre Celestial, ábrele tu corazón para que te renueve y te ayude a conectarte con las personas que amas. Salmos 2:7: y yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. No soy hijo de la aventura, ni existo por una desgracia, por un aborto de la naturaleza, ni por una maldición. La Biblia dice que el Señor Dios nos ha engendrado. Tú eres mi hijo, dice el Señor. Yo te engendré. Jehová lo está diciendo. Tienes una identidad. Eres hijo de Dios. Tu apellido debería ser de los ejércitos. Tu nombre, como lo llevas, pero tu apellido debería ser también de los ejércitos, porque Jehová es de los ejércitos. ¿Ah? No de la flota o de la bola o del grupo de maleantes. Tienes una identidad. ¿Cuándo la recuperas? Cuando miras aquí, cuando te das cuenta. A cambio de tu falta de identidad te vuelves rebelde y se muestra desde la iglesia. Se vive en los hogares, se lleva a la escuela y en la sociedad en general. Una rebelión tremenda. Nos cuesta cuando te dicen, por favor estaciónese ahí. Y a propósito, nos estacionamos diferente. Pase y siéntese acá. No, a propósito, porque ya hay eso en nuestras vidas. Eso se ha sembrado y se ha cosechado. Se lleva como fruto en la vida por falta de identidad. O sea, que quede bien claro que aún la rebelión y la desobediencia es falta de identidad. No sabes quién eres. No sabes quién eres. Y por lo regular te rebelas a todo lo que representa autoridad. A todos nos molesta quizá, por cuestiones personales y de cultura, que en un retén nos detengan y nos revisen y nos hagan preguntas. A mí me molestaba y de un tiempo para acá yo he dicho, no, momento, ellos hacen su trabajo. Yo no tengo nada que ocultar ni nada que esconder. No me van a encontrar nada, no va a pasar de una mera interrogación nada más. Y adelante, y así he calmado a muchas personas. Entra uno en un puesto de vigilancia donde hay que reportarse y el vigilante hace su trabajo. Y alguien me decía, es que usted no porta. Sí, tengo una razón. No, pero tú tienes razón, porque es tu trabajo. Tú estás diciéndome lo correcto. Voy a corregir esa área. No tengo que ponerme al tú por tú. No, pero es que yo soy ingeniero y soy de confianza y él es un triste trabajador sindicalizado. No, señor, él está ahí cumpliendo una función. Y si me está diciendo algo propia de su función, yo tengo que acatarla. Si me está diciendo algo fuera de lo correcto, entonces sí. Pero me está diciendo algo que es correcto, yo tengo que acatar esas instrucciones. Y si tengo que ofrecer disculpas, las voy a hacer, lo voy a hacer. Y si tengo que pedir perdón, también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me voy a dejar arrastrar por la generación X, a la cual nos ha influenciado también a las personas grandes. Entonces, recobra tu identidad. Mi hijo eres tú, dijo Jehová. Salmos 31:14. Aquí viene la respuesta, como una correspondencia. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres Dios.
Y si tú eres mi Dios, todo lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Así como si tú eres mi Padre, yo me voy a parecer a ti, porque el Hijo tiene que parecerse al Padre. Amén. Y yo no concibo a un Dios Padre rebelde, necio, iracundo y desobediente. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué cosa? Si somos hijos de Dios y te lo está diciendo el Espíritu de Dios, pórtate como tal, como un hijo de Dios. Actúa como un hijo de Dios, camina como un hijo de Dios, aprende a cambiar tus defectos como lo haría un hijo de Dios. Deja de justificar tus errores y pórtate a la altura de un hijo de Dios. ¿Me estoy explicando? Hay jóvenes aquí en esta hora, hay niños que están oyéndome. Que esta palabra quede plasmada, impregnada en tu vida, grabada para la eternidad, porque esto es lo que te dará bendición. Póngase de pie, por favor. Hoy dejamos esta lección hasta aquí, o esta enseñanza. El próximo nos toca hablar con más intensidad de algo que para nosotros se ha vuelto una plaga, se ha vuelto un problema. Casi diría yo, es una desgracia. Y vamos a hablar de la generación net, del internet, de los videojuegos, de los medios electrónicos, de la comunicación. Pero hoy yo te digo, estas generaciones últimas que vimos no te ofrecen nada bueno. No hay mucho que desear y que buscar. De la generación S habría que rescatar muchas cosas hoy en día. Me gusta que por lo menos aquí en nuestra iglesia las hermanas se saludan de un beso. Y con todo respeto a las personas grandes nos dan un beso con respeto. No tenemos que andar abusando ni diciendo más. Sencillamente respeto. Pero también es tiempo de marcar linderos. En esta generación sándwich se empezó a probar el uso de las minifaldas y de las ropas escasas para las mujeres. Y se desató una serie de prostitución y de violaciones. En esta generación X se empezó a jugar con el vestuario, los hombres, a vestir de manera rara y a comportarse de manera rara. Debe haber una diferencia. No me remonto al legalismo, pero la mujer debe de vestir con vergüenza, con pudor, no sensual. Y el hombre no debe estar provocando la caída de nadie y respetando al sexo opuesto. Aunque sea tu esposa, varón, respetando al sexo opuesto. Si se trata de una persona que es tu familiar o no es familiar tuyo, con más razón, pinta tu raya. Allá afuera hacen de todo esto, aquí no, aquí no. La gente los confunde y dice, es que ahí se vale de todo. No, señor, no, yo creo en la palabra y predico la palabra. Yo no puedo andar detrás de ustedes, porque no sé lo que hacen, mucho menos sé lo que piensan, pero sí mi deber es decirle lo que la palabra dice. Y hacerle responsable a cada uno, después de una palabra como esta, de sus hechos, de su conducta, de su vida. Más no puedo. Pero el que quiere caminar por el camino del bien, tendrá que reconocer su vida. Tendrá que meterse al tomógrafo de Dios. Ese tomógrafo computarizado de alta resolución, que te dice hasta lo que estás pensando. Al que se sometía el rey David y decía, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios. Ese es el tomógrafo de Dios, de alta resolución, de última generación. Si tú quieres una vida diferente,
Tú que me miras en la televisión, tú que estás aquí, métete al tomógrafo de Dios. Y aunque te duela, tienes que arrancar de ti si es que quieres un día estar bien. Si no, eso se va a volver como un tumor canceroso que un día te va a reventar y te llevará a la muerte. Métete con Dios, examíname, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pueblo de Dios, yo les invito, primero que tengamos un arrepentimiento y le hablemos con Dios. Segundo, que tomemos un tiempo para orar a favor de una generación que se quedó aplastada como sándwich, de una generación que no sabe quién es, que no conoce su identidad, que por eso hay tanta rebeldía en sus corazones. Una generación que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Una generación que espera que otros actúen para ellos seguirlo, y siempre y cuando sea malo, porque si es bueno no lo quieren. Oremos a favor de esta generación. Y luego finalmente les pido a los que están aquí y a unos que están en la televisión mirándome, que oremos por la iglesia, para que nuestros niños crezcan con una identidad plena en Dios y nuestra juventud, nuestros adolescentes y jóvenes, recobren esa identidad. Que no se dejen arrastrar al mal, al carnaval, a la perversidad de estos tiempos. Que se les ha hecho creer que a fuerza hay que darle rienda suelta a la carne, que esta carne se suelte. No, el fruto de la carne es peligroso. Porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, dice la Biblia, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Así que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el Señor, porque si amas al mundo eres enemigo de Dios. Y si eres amigo de Dios, el mundo te va a odiar, pero no importa que me odie el mundo. De mí y de mi familia se dicen muchas cosas, no importa que lo digan, pero yo seguiré predicando a Jesucristo. Y mientras otros me critican y mientras otros me señalan, propios y extraños, ahí que se queden señalándome, porque mi meta está allá. Y cuando se vengan a dar cuenta, yo llegué a la meta. Mientras ellos están criticándome, ahí se quedarán toda la vida. Necesitas una decisión. Empieza a orar por ti. Ponme una música por ahí, por favor. Empieza a orar por ti mismo. Haz un acuerdo con Dios. Haz un pacto con Dios. Haz alianza con Dios en esta noche. Porque seguro que todos estos males te han afectado a ti que eres grande. Cuanto más a los adolescentes y jóvenes, y aún los niños ya están afectados como por este virus de maldad. Dile: Señor, perdóname. Porque a veces no logro contener el deseo de ir y pecar haciendo lo malo. Pero hoy me arrepiento de todo pecado. Pecado es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. No ser indiferente ante el pecado. Si sabes que alguna persona se está echando a perder y tú no se lo dices, tú eres responsable de esos hechos. Porque tú actúas como centinela. El centinela debe de cumplir su función, advertir cuando viene el enemigo. Si advierte y aquellos no tomaron en cuenta la advertencia, la sangre cae sobre ellos. Pero si el centinela no advierte, la sangre de ellos caerá sobre el centinela. Tú eres centinela. Haz algo por la juventud. Haz algo por la sociedad. Dile al Señor que haga algo en tu vida para que pueda ser de bendición. Pide perdón, perdónanos Dios, perdónanos Dios mío, por ser afectados por estas generaciones. Venimos de una generación, algunos, del respeto, de la cordialidad, de la cooperación, de la integración familiar. Pasamos viendo la generación sándwich, donde nos sorprendían actitudes, confesiones y palabras. Vimos recientemente pasar a la generación sin identidad y hoy estamos viendo a pasos agigantados avanzar a la generación
que depende de lo electrónico y que no tiene vida social. Perdónanos, Dios, porque de alguna manera hemos sido afectados en esto. Pero hoy también, Señor, me tomo un tiempo para pedir por la juventud, por los adolescentes y por los niños que están siendo afectados, que se mueven sin sentidos y sin sentimientos. Ya no pueden orar, no pueden llorar, no pueden clamar, se les ha ido los sentimientos en sus vidas. Vuélvelos a ti, Señor. Vuélvelos a ti y vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Pon tu bendita mano, Señor. Y te pido que nos levantes. Nos levantes, Señor, para empezar a hacer los cambios correctos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Levántanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Dios los bendiga.